Gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior cerrábamos con la importancia de poder estar en un ambiente donde no estemos en esclavitud, que tiene que ver con muchos pensamientos que nos dicen no se puede, no es posible, y transicionar a un ambiente donde nosotros comencemos a escuchar cosas que vengan a afirmar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y estábamos hablando de la vida de Moisés, que nace en un pueblo esclavizado, pero que el Señor lo lleva a un palacio. Y una de las cosas que quería hacer era permitirle un ámbito de libertad, porque él se iba a convertir en un libertador. Entonces, una de las cosas que venía a mi corazón, pastor, es pensar en una familia que nunca estudiaron, nunca tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y de tener un título. Y de pronto tienen un hijo. Y el niño ya tiene 10 años y una de las cosas que el niño sueña es convertirse en un gran médico. Pero lo que el niño está viendo es convertirse en un médico misionero que va a visitar a diferentes lugares y va a brindar sus servicios sin esperar nada a cambio. Es decir, lo va a hacer gratuito, lo va a hacer por amor. Entonces este niño comienza a hablar de eso, pero en su casa, ¿qué escucha? No, ese sueño no lo vas a lograr si nadie en la familia ha podido estudiar. Para estudiar eso tenés que ser muy inteligente. Yo no veo que vos seas tan inteligente. Para estudiar eso necesitamos dinero. El dinero es complicado. Y entonces comienza a escuchar todas esas cosas donde, sin darnos cuenta, todas esas palabras lo que comienzan a hacer es a enterrar aquel sueño que ese niño tiene. En vez de afirmarlo, en vez de creer, en vez de decir que sí es posible. Y entonces es ahí donde ese niño necesita recibir un cambio en su ámbito. Y de pronto digamos que ese niño lo que hace es que ahora viene a la iglesia, esa familia conoce del Señor, comienzan a escuchar la palabra y comienzan a cambiar el código de voz en las cosas que están diciendo. Y dicen, ¿sabes qué? Te pedimos perdón, hijo, por lo que te hemos dicho. Sí es cierto, nadie en la familia ha estudiado. Sí es cierto, tenés que ser buen alumno. Sí es cierto, necesitamos dinero, pero ¿sabes qué? Ya no vamos a poner nuestros ojos en esas cosas, sino que vamos a creer en el Señor, que si Él lo puso en tu corazón, nosotros te vamos a apoyar para que lo puedas alcanzar. Y eso lo que hace es que cambie el ámbito. Pero ahí no queda todo, porque ¿qué tiene que hacer ese niño? Tiene que estudiar. Tiene que estudiar y tiene que transicionar por la primaria, la secundaria, la universidad, después adicionar los años de residente, después la especialidad. Entonces estamos hablando casi 30 años de estudio que van a requerir de una parte que nosotros necesitamos hacer. Pero todo va a partir de poder creer y verlo hacia adelante. Entonces, de alguna manera, Moisés está en el palacio y él comienza a recibir una educación. Y nosotros no podemos pensar que esa educación era como para él sentirse grande o sentirse más importante, sino que era una educación que le iba a servir para lo que él iba a hacer adelante. Y usted dijo la palabra clave. Usted decía, él necesitaba entender cómo funcionaba el sistema para sacar al pueblo del sistema. Y es interesante eso porque Dios sacó a Israel de Egipto. Ellos celebran la Pascua y salen de Egipto. Pero es interesante que cuando Israel está en el desierto, la mentalidad seguía siendo esclavo, aunque físicamente eran libres. Y eso es algo que necesitamos notar porque Pablo en Gálatas capítulo 5 dice, es un versículo muy bueno, dice, no se vuelvan a poner el yugo de esclavitud. O sea, Pablo funda la iglesia en Galacia, todos llegan por medio de la fe en Cristo, comienza a crecer como iglesia, pero tiempo después se comienzan a desviar. Y Pablo les escribe en la carta y les dice, no se vuelvan a poner el yugo de esclavitud por el cual ya fuisteis liberados. Entonces yo creo que la mentalidad de esclavitud es una mentalidad y un sistema que nos quiere oprimir, pero que nosotros tenemos que desarrollar el entendimiento y la libertad de que tenemos que romper con ella. Porque cuántas personas hoy que han recibido a Cristo, que han entregado su vida a Cristo, tal vez tienen meses, años de ser cristianos, pudieran estar viviendo situaciones de esclavitud. Y no es porque Jesús no liberte, no es porque Jesús no pueda provocar una transformación, sino porque muchas veces cambiamos lo externo
pero no realmente cambiamos lo interno, que son nuestro sistema de creencia. Y esto es bien peligroso. ¿Por qué? Porque una mentalidad de esclavitud, aún siendo libre, te puede matar en el desierto. O sea, una mentalidad de esclavitud puede hacer que aun cuando Dios quiere estar haciendo muchas cosas, abriendo puertas, poniendo bendiciones, sacando oportunidades, la mentalidad no nos permite absorber lo nuevo que Dios está haciendo. Es como esa ilustración que decía alguien que está preso, físicamente, le abren la reja, sale de la celda, ve a los lados, pero después se vuelve a meter. Y uno se pregunta, ¿por qué alguien pudiera Israel prefería Egipto que la libertad del desierto? Aún comiendo maná, ellos decían, preferimos la carne de la esclavitud. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque la mentalidad nunca cambia, aun cuando somos libres. Entonces los paradigmas, uno debería preguntarse hoy, yo creo que una pregunta clave es, ¿qué paradigmas están gobernando mi vida? ¿Qué situaciones del pasado? O sea, una mentalidad de esclavitud se formó en casi 400 años. ¿Qué situaciones de mi pasado me siguen gobernando hoy y me mantienen esclavo? Yo conocí a alguien que decía, yo nunca me voy a casar porque toda mi familia se ha divorciado. Esa es una mentalidad de esclavo y lo hace perder la gran bendición que es la familia. O sea, una mentalidad de esclavo es, yo nunca voy a dar porque siempre he sido pobre. Cuando el dar es lo que abre las puertas de los cielos para tener una vida bendecida. Entonces, ¿cuánto de esa mentalidad necesitamos transformar? Porque después vamos a ver que Moisés sale del palacio y va al desierto, después del suceso con el egipcio, pero el versículo 25 dice, la clave de Hechos 7:25 dice, por lo que Moisés pensaba. Moisés ve el conflicto del egipcio con el hebreo, Moisés viene y decide tomar venganza, mata al egipcio, y dice el versículo 25, Moisés dice, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya. O sea, él pensó que al hacer eso, la percepción, lo que el pueblo iba a percibir es que él era el libertador. Ya, pero la verdad, después dice, mas ellos no lo habían entendido así. Y eso lo mete, esa forma de pensar, lo mete en 40 años, fuera del diseño, fuera de la identidad y sin saber quién es. Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos hoy, siguiendo con la línea de quién soy, qué realmente estoy pensando? ¿Cuál es la percepción? Otra vez lo que decía Pablo en Romanos, ¿cuál es el concepto que estoy teniendo? Porque ese proceso al cual entra Moisés pudiera ser porque él pensó y se anticipó a lo que Dios iba a hacer. Dios lo iba a usar como libertador, pero él se anticipa. Y mire qué interesante que Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces nosotros decimos, qué extraordinario, porque él ya grande ya había vivido todo lo que había vivido en el palacio, ya tenía los accesos, los deleites. Sin embargo, él dice, yo no estoy para esto. O sea, él no dice, me rehúso a ser el hijo de la hija de Faraón. Lo que está diciendo es, renuncio a la posición, renuncio a los lujos, renuncio al ámbito, renuncio a la influencia, porque yo entiendo que Dios tiene un plan para mi vida. Pero es interesante e importante reflexionar de que el diablo, el enemigo, él no importa si nos retiene en el propósito o nos empuja. Al final lo que él quiere es desviarnos. Y en este caso es interesante que Moisés entendía su propósito, porque usted lo acaba de decir, él pensó que sus hermanos iban a entender que Dios los iba a libertar por medio de él. Él sabía que era un libertador, sin embargo, se anticipó en los tiempos. Entonces es ahí donde debemos de prestar atención. Venimos caminando con el Señor, venimos haciendo cosas buenas a tal punto que podemos decir, rehusamos llamarnos hijos de la hija de Faraón. O sea, renuncio al sistema, estamos bien. Pero ¿de qué nos sirve eso si estamos corriendo y no nos estamos alineando con el plan, con los tiempos de Dios? Entonces ahí nos vamos a salir y fue lo que le pasó a Moisés. Él se salió y eso lo que generó es que entrara en un ciclo de 40 años en el desierto. Pero hoy más que nunca nosotros necesitamos empezar a meditar en las cosas que Dios nos está hablando, en las cosas que Dios nos está mostrando y que comenzamos a ver y de alguna forma a entender qué es lo que Dios quiere hacer.
Y hemos visto la primera etapa de la vida de Moisés. Y de alguna forma que nosotros podamos meditar en esa primera etapa, que pudiéramos decir tiempos donde tal vez nos hemos definido por los éxitos, tiempos donde nos hemos definido por mi familia, por mis amistades, pero tratar de entender que esas cosas solamente venían a contribuir para cumplir un propósito, pero que no definen quién soy realmente. Les agradecemos por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, pero también queremos invitarlo a que continúe conectado en el próximo programa, donde vamos a continuar hablando sobre la vida de Moisés y poder llegar a una claridad de parte del Señor en cuál es nuestra identidad. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.